Todo empezó con una simple advertencia de la Junta de Propietarios. Terminó con la comunidad de Las Palmeras en las noticias nacionales por enviar vigilantes de seguridad armados a escoltar a mi hija por no llevar sujetador. «Has tenido suerte de que no hayamos ido más lejos», dijo Marta Quintana con esa sonrisa petulante que parecía retarme a seguir presionando. La preocupación de la Junta es legítima. El decoro importa. La miré fijamente. Como si mis silencios pudieran derretir sus palabras. Vuestra preocupación mandó a 2 hombres armados detrás de una adolescente que solo iba a la piscina. Ella descartó el detalle con un gesto. Como si yo no hubiera entendido su brillantez. Las acciones de tu hija resultaron provocadoras para los vecinos. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Fue entonces cuando deslicé el móvil sobre la mesa. El vídeo dice otra cosa. Sus dedos temblaron apenas un segundo. Luego juntó las manos como una jueza que ya se sentía vencedora. Soy Alejandro Vargas. Abogado especializado en derechos civiles. Padre de 2 hijos y viudo. Llevo 20 años combatiendo abusos de poder y normativas inconstitucionales. La Junta de Las Palmeras aún no lo sabe. Pero pisó terreno sagrado y ahora soy yo quien dicta las reglas. Esto nunca fue sobre tops. Códigos de vestimenta ni estándares comunitarios. Fue sobre control. Lucía. ¿Mi hija? No caminó hacia el edificio social en rebeldía. Lo hizo con la misma calma serena que su madre solía llevar a los tribunales. Daniela no crió a una hija para que temiera el juicio de quienes convierten el decoro en arma. Cuando Daniela se estaba muriendo, me pidió que protegiera la voz de Lucía. Me dijo que siempre habría gente intentando silenciar a las mujeres bajo el velo de las normas. Daniela era experta en derechos constitucionales y activista por la autonomía corporal. El día que nos dejó, Lucía colgó la insignia de la facultad de su madre junto a su espejo. Nunca la quitó. Por eso, cuando Lucía caminó hacia la piscina con un top de tirantes, hombros al aire y la cabeza bien alta, no estaba provocando a nadie. Solo estaba existiendo sin pedir perdón. Y eso bastó para activar una junta construida sobre poder de papel y moralina de cartón piedra. La primera carta no mencionaba infracción concreta. Solo lenguaje vago, exposición excesiva. Posible alteración del orden. Malestar visual para los residentes. Sin artículo de los estatutos. Sin código. Solo miedo disfrazado de oro y enviado con sello de advertencia. Pedí aclaración. Pregunté qué norma exacta se había roto. Marta no contestó. Citó frases como mantener los valores de la comunidad. Cuando insistí, llegó la segunda carta amenazando con retirar a Lucía los derechos de uso del edificio social. Luego enviaron seguridad. Martes. 2:17. 2 vigilantes de seguridad privada con polo impecable y pistola al cinto interceptaron a Lucía en la verja de la piscina. Ella llevaba la toalla y el móvil en la mano. Uno se acercó con la palma rozando el cinturón. El otro le preguntó si se apartaría voluntariamente. Un vecino grabó todo y me envió el vídeo con un mensaje: no sé si esto es legal. Pero no me parece bien. Cuando llegué a confrontarlos, Marta dijo que era una medida interna de ejecución y que estaban dentro del protocolo. Que yo estaba escalando al cuestionarla. Horas después, en mi despacho de casa con las luces apagadas y solo el brillo de la pantalla, volví a ver el vídeo, mi hija preguntando con calma: ¿de verdad es necesario esto?, mientras 2 hombres hechos y derechos avanzaban como si fuera una amenaza. No se movió. No retrocedió. Se quedó quieta. Daniela habría hecho exactamente lo mismo. Lo que la Junta no calculó es que yo he ganado casos por intimidación pública. Sé manejar pruebas digitales. Sé los plazos que ya habían incumplido. Y sé lo rápido que una historia callada se convierte en titular nacional cuando el abogado adecuado pulsa publicar. El vídeo del vecino ya estaba distribuido.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad respaldadas y sincronizadas. Tenía una cronología completa de cada carta y cada llamada esquivada. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Solo necesitaba que la verdad saliera antes de que la enterraran bajo otro boletín de la Junta lleno de mentiras. Y algo me decía que no sería la última vez que intentaran silenciarla. Al amanecer ya había montado el expediente, la carta de advertencia a Lucía. La segunda notificación. Mis llamadas sin respuesta y el vídeo. Todo codificado por colores y respaldado 2 veces. Pero esto no iba a resolverse solo en un juzgado. Todavía no. Necesitaba demostrar un patrón. Una costumbre de control. La prueba de que no se trataba de un incidente aislado de vestimenta, sino de cómo Marta Quintana y su junta dirigían Las Palmeras como un teatro de moralidad vallado. Cogí las llaves. Todavía con la camiseta de la noche anterior. Y bajé a la piscina. La verja seguía cerrada. Nadie más había salido aún. Pero el tablón oficial de la izquierda, el llamado muro de conducta comunitaria, estaba cubierto de papeles amarillentos. Algunos manuscritos. Otros impresos en membrete oficial. Uno me llamó la atención inmediatamente: infracción de conducta. Directrices de indumentaria para residentes femeninas. Fechado 8 meses atrás. Sin números de artículo. Solo lenguaje sobre la apariencia femenina adecuada en zonas comunes. Otro medio roto decía: incumplimientos repetidos conllevarán restricciones de acceso. No había equivalente para la ropa masculina. Empecé a fotografiarlo todo, documentando cada incoherencia. Había un aviso de multa pegado torcido junto a las normas de la piscina. Dirigido a la unidad 117. Era el piso de Sandra López, la vecina que gestionaba el grupo de WhatsApp. Siempre tranquila. Siempre educada. Si Sandra había recibido una sanción, algo olía muy mal. Le escribí: Sandra. Perdona la hora. ¿Puedo preguntarte algo sobre la unidad 117 y lo de las normas de vestimenta? Respondió en 5 minutos: ven. Su piso estaba a un paseo corto por el sendero ajardinado que la Junta tanto presumía en sus folletos. Parecía pacífico. Como si nunca pasara nada. Pero al acercarme vi el aviso rosa doblado contra su puerta. Otra infracción. Abrió antes de que llamara. Supuse que era por Lucía, dijo en voz baja. Asentí. Sandra me hizo pasar. Su hija pequeña jugaba con bloques de madera en la alfombra. Me entregó la carta. Esta trae lenguaje nuevo. Incumplimiento de las expectativas comunitarias. Subrayado 2 veces. Sigue sin código legal. El mes pasado fui a recoger el correo con un top de lactancia, contó. Me llegó la sanción el mismo día. ¿Apelaste? Lo intenté. Me dijeron que estaba dando mal ejemplo. ¿Guardaste los correos? Todos. Así empezó. Sandra no era la única. Mencionó a otras 3 mujeres que en el último año habían recibido sanciones vagas: una chica que jugaba al tenis y fue multada por exposición excesiva. Una madre joven a quien dijeron que su sujetador deportivo era indumentaria inadecuada para ejercicio. Ningún hombre había sido sancionado jamás por ropa. El patrón de Marta era claro. Pero no se trataba solo de ropa. Era imponer dominio bajo la excusa de preservar la comunidad. Era saber que la mayoría no protestaría por miedo a ser etiquetados como conflictivos. Era explotar el silencio. De vuelta en el tablón encontré otra cosa: una foto plastificada del barbacoa de verano del año pasado. Marta y 2 miembros de la Junta sonreían bajo una sombrilla. Platos en mano. Al fondo, borrosos pero visibles, 2 chicos adolescentes sin camiseta corrían junto a la fuente. Ni sanciones. Ni seguridad. Ni cartas a los padres. Me quedé mirando esa foto mucho rato. Nunca había sido sobre normas.
Recogí imágenes. Sanciones. Lenguaje todo. Una sola voz sonaría a queja. Pero 4 o 5. Con pruebas y lenguaje idéntico. Eso era una narración. Un arma que ya estaba afilándose. Miré las verjas de la piscina. Luego las ventanas del edificio social. Todo parecía tan pulcro. Tan ordenado, pero yo ya sabía la verdad. Las palmeras no aplicaba normas, aplicaba obediencia. Y mi hija fue la primera que se negó a bajar la mirada. Gregorio Morales apenas había hablado durante el incidente. Eso fue lo que más me impactó al volver a ver el vídeo. Su silencio. Su rigidez. El otro vigilante hablaba. Gregorio solo estaba allí. Manos pegadas a los costados. Pies bien plantados. Como alguien que se prepara para algo que no quiere hacer. Ahora estaba solo en la caseta de seguridad. Mismo uniforme caqui. Mismo silencio. Pero esta vez también estaba viendo el vídeo. Lo había puesto 3 veces seguidas. El momento en que Lucía avanzaba con confusión en la cara. La parte en que el otro. Javier. Se acercaba demasiado. El audio llegaba amortiguado a través del cristal. Pero el lenguaje corporal lo decía todo. Gregorio se inclinó. Pausó. Retrocedió 3 segundos. Pausó otra vez. Hubo un parpadeo. Un leve movimiento en su propia postura. Cuando Javier tocó la radio para ordenar el escolta. El peso de Gregorio se desplazó. Su pie derecho retrocedió apenas. No fue una retirada. Pero sí suficiente para delatar tensión. Su mandíbula se apretó una sola vez antes de quedarse inmóvil. No dijo nada entonces. Pero su cuerpo sí. La caseta estaba en silencio. Siempre lo estaba cuando la junta no tenía queja. Nadie supervisaba los turnos de Gregorio. Nadie le preguntaba cómo se sentía aplicando reglas absurdas que ni siquiera estaban escritas. Solo le decían dónde estar y a quién vigilar. Hoy ese silencio pesaba más. Se recostó. Se frotó la cara. La placa tintineó contra su pecho. Colgando del cordón que ahora parecía más una correa. No era de la junta, estaba subcontratado. Pero las líneas se difuminaban rápido en sitios así. Un día vigilas el acceso a la piscina. Al siguiente te dan directrices de escalada para códigos de vestimenta que nadie encuentra por escrito. Abrió el registro de incidencias. Sin códigos. Solo un resumen: residente femenina adolescente rechazó advertencia verbal, escolta iniciada por incumplimiento. No mencionaba las cámaras. No mencionaba que ella nunca había alzado la voz. Nunca había resistido. Ni siquiera había abandonado la acera. Se levantó. Paseó. Sus botas pesaban sobre las baldosas. Un ritmo de duda que crecía con cada paso. Abrió las persianas a medias y miró hacia la plaza de la fuente. Unos niños en bici daban vueltas. Libres por ahora. El sol se reflejaba en el agua, convirtiendo el espacio ajardinado en una mentira pintoresca. Sus ojos bajaron. Cogió la impresión del informe de la junta. Lo dobló por la mitad. Luego en cuartos. Luego otra vez. Lo tiró al cubo de triturar y se sentó. Buscó en el disco de seguridad la segunda cámara, la del este del edificio social. Captaba a los miembros de la junta mirando desde la ventana. Marta estaba entre ellos. También Gonzalo y Ana de administración. No solo estaban informados. Estaban viendo el espectáculo en directo. Gregorio exhaló con fuerza. No se movió durante un largo instante. Luego cogió el móvil. No para llamar a nadie. Solo pasó el pulgar por los contactos. Se detuvo sobre mi nombre. Lo había guardado meses atrás. Después de que le ayudara con un conflicto de inquilinos en la zona norte.
Me había dado las gracias entonces. Dijo que le gustaba cómo mantenía la calma incluso enfadado. Ahora no pulsó. Solo bloqueó el móvil y lo dejó como si quemara. ¿Fuera? Una mujer paseaba a su perro junto al edificio social. No lo vio en la ventana. Nadie lo veía nunca. Esa era parte del trabajo, estar ahí pero ser invisible. Mantener el orden pero no decir nada. Proteger reglas que no habías escrito. Gregorio miró el vídeo una vez más. Lucía no se movió. No amenazó. No resistió. Pero la trataron como si lo hubiera hecho. Y eso lo hacía aún peor. Cerró el archivo. Borró el borrador del informe que tenía en cola. Luego abrió el cajón de las memorias USB. Las manos más lentas de lo habitual. Había vacilación en cada gesto. La clase de vacilación que dice que algo dentro de él estaba cambiando. Agrietándose. Aún no sabía si estaba listo para actuar. Pero sabía que el peso de callar se hacía cada vez más difícil de cargar. Al final de ese turno Gregorio Morales no había hecho ninguna declaración oficial. Pero el material que guardó me lo dijo todo. 3 días después del incidente. La Junta convocó una sesión de revisión de urgencia. Así lo llamaron. Impreso en negrita en el aviso que pegaron en mi puerta. No indicaba dónde sería la reunión. Solo según lo programado. Yo ya sabía que les gustaba jugar al control. Me presenté igualmente. Sala de reuniones de la Junta. Segunda planta del edificio social. Llegué 5 minutos antes. Me hicieron esperar 10. Cuando por fin se abrió la puerta. Marta ya estaba sentada. Brazos cruzados. Flanqueada por Gonzalo y Ana como un tribunal. Señor Vargas, dijo sin levantar la vista de su agenda impresa. Estamos aquí para tratar el patrón de alteraciones que su familia está generando en Las Palmeras. No me senté. Ella señaló una silla vacía como si necesitara permiso para existir. La conducta de su hija en propiedad comunitaria ha generado múltiples quejas. Su tono en la correspondencia posterior también ha sido calificado de agresivo y combativo. Defina agresivo, dije. Ana miró su blog. El uso de la palabra temerario al referirse a decisiones de la Junta constituye una declaración hostil según el apartado. No existe tal apartado, la interrumpí. Ni en la Ley de Propiedad Horizontal ni en los estatutos que registraron ante la Comunidad de Madrid. Marta levantó por fin la mirada. No estamos aquí para debatir estatutos. Señor Vargas. No. Están aquí para cubrirse las espaldas. Gonzalo se removió. Marta empujó una carpeta sobre la mesa. Emitimos una suspensión temporal del acceso al edificio social para su hija. 30 días. Cualquier intento de acceder a zonas comunes durante ese plazo conllevará denuncia por allanamiento. ¿Entendido? No toque la carpeta. ¿Están diciendo que Lucía es un peligro para la comunidad? Marta juntó las manos. Decimos que es una alteración recurrente de la paz y las expectativas de los espacios compartidos por el simple hecho de existir en su propio cuerpo. Esto no es sobre biología. Señor Vargas. Es sobre cohesión comunitaria. Casi me reí. ¿Y aplican cohesión con vigilantes armados y sanciones inventadas? Nadie contestó. El silencio en la sala era afilado. No incómodo, deliberado. Un silencio que intentaba disfrazar la intimidación de formalidad. Ese silencio era su arma. Cogí la carpeta. No la abrí todavía. Quiero ver las directrices de ejecución, dije. La documentación interna que autorizó esa respuesta. No facilitamos protocolos internos a no miembros de la Junta, respondió Marta. No lo pido como vecino. Lo pido como abogado. Ni siquiera parpadeó. Razón de más para seguir el protocolo que no existe, dije. Porque si existiera.
Lo estarían citando en vez de esconderse detrás de frases inventadas como expectativas de espacio compartido. Marta se recostó. Gonzalo carraspeó. La Junta votó por unanimidad. El asunto está cerrado. Me quedé un momento sopesando algo en el pecho. La carpeta pesaba más de lo que era. La abrí despacio. La primera página era una notificación escrita. Ni siquiera mencionaba el top. Solo alteración relacionada con indumentaria y incumplimiento de desescalada verbal. La segunda página era nueva, me habían puesto una advertencia de conducta por mis interacciones con los miembros de la Junta. Leí la línea que decía, si conducta similar continúa. Podremos restringir privilegios comunitarios al señor Vargas. Intentaban aislarnos. Empujarnos fuera con tecnicismos y lenguaje frío. Acorralarnos hasta que nos rindiéramos o nos fuéramos. Miré a cada uno. Marta evitó mi mirada. Ana jugueteaba con el bolígrafo. Solo Gonzalo sostuvo mis ojos. Y aún así parecía cansado. Como si lo hubieran arrastrado más que llevado. Tendrán mi respuesta formal en 5 días hábiles, dije. Cerré la carpeta y me giré para marchar. Quizá debería considerar, me llamó Marta, si seguir escalando esta situación beneficia realmente a su hija. Me detuve en la puerta. Ya lo he considerado, respondí sin volverme. Salí con su carpeta en la mano y algo más pesado que papel creciendo en el pecho. No era rabia. Todavía no. Era cálculo. Ahora lo tenían por escrito. El exceso estaba oficial. Solo necesitaba una grieta más en sus cimientos. Y Gregorio Morales aún no había dicho que no. No le conté a Lucía lo de la suspensión del edificio social de inmediato. Necesitaba un minuto para pensar. Decidir si lucharía en silencio o prendería la mecha. Ella tomó la decisión por mí. Estábamos en una cafetería de la calle principal. Lejos de las palmeras para que nadie nos mirara 2 veces. Ella sorbía un matcha helado. Revisando el móvil con auriculares puestos pero sin música. De pronto su postura cambió. Se enderezó. Papá, dijo bajito. Creo que alguien subió el vídeo. Me incliné. ¿Qué vídeo? Giró la pantalla. No era el nuestro. Ni las cámaras de seguridad de Gregorio ni el clip limpio que había grabado el marido de Sandra. Este era vertical. Tembloroso. Grabado desde lejos entre coches aparcados cerca de la verja. Titulado, Junta envía seguridad armada contra adolescente por llevar top. ¿En qué año estamos? Usuario anónimo. Sin etiquetas. Solo 30 segundos granulados en los que Lucía se mantenía firme mientras uno de los vigilantes llevaba la mano al cinturón. El audio estaba amortiguado. Pero su voz se oía clara. ¿De verdad es necesario esto? Lo vi repetirse 2 veces. ¿Mi hija tranquila? Compuesta. Superada en número. Y los 2 hombres delante de ella como si fuera una amenaza. ¿Cuánto tiempo lleva subido? Pregunté. Solo unas horas, dijo. Pero mira los comentarios. Los comentarios llegaban por segundos. Los demandaría hasta la edad de piedra. Ella lo manejó mejor que la mayoría de adultos que conozco. ¿Dónde es esto? No puede ser real. Y luego el que me heló, etiquetando a un amigo que trabaja en un canal de noticias locales, esto necesita cobertura. Miré a Lucía. Ella no dijo nada. Solo se mordió el labio y actualizó la página otra vez. 10 comentarios más. Algunos nombres conocidos, padres de urbanizaciones cercanas. Un antiguo cliente mío. Incluso una profesora del antiguo instituto de Lucía. No me sorprendió que tocara fibra. Pero no esperaba que fuera tan rápido. Nos quedamos en la cafetería otra hora. Solo mirando. Deslizando. Siguiendo las ondas. Al mediodía la publicación ya se había compartido más de 1200 veces.
Alguien la había cruzado a un subreddit local de noticias con el título Junta de Madrid acosa a adolescente con seguridad armada por código de vestimenta. Otro enlace a un grupo de padres en Instagram. Fue entonces cuando Sandra me escribió, ¿estás viendo esto? Creo que está empezando. Empezando. Tenía razón. No era la tormenta todavía. Solo la primera ráfaga. Le respondí con un pulgar arriba y un mensaje corto, deja que crezca. Lucía me miró. Cejas fruncidas. ¿Y ahora qué? Pensé. Podría haber presentado demanda inmediatamente. Tenía documentación suficiente para abrir diligencias. Suficientes incoherencias para asustar a su aseguradora. Pero esto no era solo ganar un juicio. Era exponer. Abrir el telón antes de que tuvieran tiempo de reescribir el guión. Ahora esperamos, dije. Dejamos que reaccionen. Porque siempre reaccionan de más. Y justo a tiempo. En menos de una hora llegó un correo de la Junta. Asunto, urgente, tergiversación de hechos en redes. Lo abrí. El tono de Marta era el esperado, calmado por fuera. Ácido por dentro. Exigía que aconsejara a mi hija cesar la difamación online. Afirmaba que las acciones de la Junta habían sido malinterpretadas y advertía que perseguirían remedios legales si las narrativas falsas seguían propagándose. No tenía ni idea de que el vídeo no era nuestro. Asumió que yo lo había filtrado. Se equivocaba. Cerré el correo sin responder. En el momento en que la Junta amenazó a una menor por discurso público. Cambiaron la narración. Pasaron de ejecutores equivocados a censores completos. Le dieron oxígeno a la historia y yo no iba a impedírselo. Lucía guardó el móvil en el bolsillo de la sudadera y miró por la ventana de la cafetería. ¿Crees que se pondrá feo? Ya lo está, dije. Pero ahora la gente está mirando. Y por primera vez desde que empezó. Asintió como si lo creyera. Como si no fuera solo la chica a la que escoltaron de una piscina. Sino la chispa que podía quemar toda la podredumbre. El correo de la Junta no fue el final. Fue el principio de algo más feo. A la mañana siguiente Lucía estaba más callada de lo habitual. No protestó cuando le ofrecí llevarla al instituto. No revisó el móvil en todo el trayecto. Solo miró por la ventanilla. Brazos cruzados. Mangas de la sudadera tapándole los pulgares. No pregunté. Todavía no. Pero lo sentí, algo había cambiado. Cuando bajó en la acera le dije que estaría cerca. Asintió una vez y entró sin mirar atrás. A las 11:42 recibí el mensaje, ven a buscarme ahora. No dudé. Cuando llegué a secretaría. Lucía estaba sentada en una silla lateral. Brazos cruzados con fuerza. El director estaba cerca. Nervioso. Sorbiendo de un termo. Una orientadora que no conocía me dedicó una sonrisa profesional y fina. No creemos que haya amenaza, dijo el director. Ya a la defensiva. Pero tu hija está comprensiblemente alterada. Me volví hacia Lucía. ¿Qué ha pasado? Dudó. Luego sacó un papel de la mochila. Era la impresión de la primera carta de la Junta. La de alteración visual. Solo que esta copia tenía algo añadido en rotulador rojo grueso, cuidado contigo. Mis dedos se cerraron mientras lo miraba. ¿Dónde lo encontraste? En mi taquilla, dijo bajito. Doblado y pegado con cinta. La orientadora intervino. No hay forma de saber de dónde viene. Estamos revisando las cámaras del pasillo. Lucía negó con la cabeza. Ya sé quién fue. Esperamos. Tomó aire. Los oí reír cerca de las taquillas. Madison Quintana y sus amigas. Una dijo, la próxima vez su padre le dirá que se tape. Madison. La hija de Marta Quintana. Claro.
La orientadora habló de diálogo restaurativo y responsabilidad entre iguales. Apenas la oí. Estaba demasiado ocupado mirando la expresión de Lucía. Cómo apretaba la mandíbula. Cómo sus manos se cerraban dentro de las mangas. No solo estaba enfadada. Estaba avergonzada. Habían seguido su rastro desde el edificio social hasta el aula. Y ahora intentaban humillarla hasta el silencio. Salimos sin decir otra palabra. No pasé por recepción. No firmé la salida. Solo abrí la puerta del copiloto y la dejé subir. No lloró. Solo miró al frente como si contuviera un dique detrás de los ojos. Lo pegaron en mi taquilla, dijo una vez que arrancamos. Como si quisieran que lo viera primero. Como si estuviera pensado para sacudirme. ¿Lo consiguió? No, susurró. Me dieron ganas de quemar toda la junta. Apreté el volante con más fuerza. Hay un momento que todo padre tiene, el momento en que proteger a tu hijo deja de ser mantenerlo a salvo y pasa a ser luchar contra quienes le hacen daño. Ese fue mi momento. Llegamos a casa y fui directo a mis archivos. Saqué la cronología del incidente. Las cartas impresas de la junta. El correo de Marta sobre narrativas falsas. Añadí la fecha y hora del incidente en el instituto. Un escaneo de la carta vandalizada. La línea se había cruzado. Esto ya no era sobre propiedad. Era acoso dirigido. Envié un mensaje cifrado a Sandra contándole lo ocurrido. Respondió al instante, lo publico. Pero mantengo a Lucía anónima. Dudé. Luego respondí, no. Usa su nombre. Ella no es quien debe avergonzarse. Sandra esperó unos minutos antes de contestar, entendido. Revisa el grupo en 1 hora. Cuando terminé de escanear la nueva prueba al archivo. Lucía se había ido a su habitación y cerrado la puerta. No la seguí. Sabía lo que necesitaba. Espacio y control. Pero me quedé sentado fuera un rato de todos modos. Portátil abierto. Ojos ardiendo. Esa noche volví a abrir el material de Gregorio. Pausé otra vez en el fotograma donde Lucía estaba junto a la verja. Y por primera vez vi algo que se me había escapado. Gregorio no solo estaba incómodo. Estaba mirando la ventana del edificio social. Sabía que ellos también estaban mirando. Lo que significaba que sabía que la junta era cómplice. El vídeo no solo era prueba de acoso. Era prueba de coordinación. Ahora solo necesitaba que Gregorio lo admitiera. No llamé a Gregorio. Simplemente me presenté. Su puerta del garaje estaba medio abierta. El sol de la tarde cortaba una línea dura sobre el suelo de hormigón. Dentro. El aire estaba quieto y pesado. Olor a aceite de motor y contrachapado viejo. Una sola bombilla colgaba sobre un banco de trabajo gastado. Estaba sentado en un taburete. Mirando una carpeta que no había abierto. Cuando entré bajo el marco no pareció sorprendido. Tampoco dijo nada. Solo asintió una vez como si me hubiera estado esperando. Cerré la puerta detrás de mí. ¿Viste la publicación?, dije. Gregorio soltó un suspiro largo. Como un globo desinflándose. Todo el barrio la ha visto. Ya sabes por qué estoy aquí. Metió la mano bajo el banco y sacó una memoria USB negra pequeña. La puso sobre la mesa entre los dos como si fuera de cristal. Está todo ahí, dijo. Grabaciones. Audio. Directrices internas. Lo que la Junta dice que no existe. Me mantuve en silencio. Él no. Marta nos dijo que la interceptáramos. No que la vigiláramos. Interceptar dijo que era por contención de imagen. No entendí qué significaba hasta que Javier recibió la llamada por radio. ¿Y no la detuviste? Gregorio hizo una mueca. Dudé. Eso es lo máximo que puedo decir.
¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y lo único que haces es quedarte ahí como si fueras parte del mobiliario? No contesté porque conocía la sensación y no me importaba aliviar su culpa. Solo era una cría, murmuró. ¿Tu hija? No gritaba. No amenazaba. Solo estaba siendo. Y sigue siéndolo, dije. Gregorio asintió. Garganta apretada. No me alisté para convertirme en uniforme de la política de otros. Se suponía que debía mantener las puertas seguras. No hacer cumplir moda. Cogí la memoria y la metí en el bolsillo del abrigo. ¿Qué más hay? 2 meses de directrices. Notas de reuniones de la Junta. Marta llamándolo mensajes de conducta y patrullas visuales. No es solo Lucía. Alejandro. Han estado perfilando residentes durante meses. Y las grabaciones sin editar. Varios ángulos. Incluida la interior del edificio social. Muestran a Marta y a Gonzalo mirando desde la ventana mientras ocurría. Ella sonreía. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había sospechado coordinación. Sospechado complicidad. ¿Pero sonreír? Deberías saber, añadió Gregorio, que han empezado a reunirse fuera de acta. No en la sala habitual. Las cámaras del edificio social no han grabado nada en 2 semanas. ¿Por qué me das esto ahora? Bajó la mirada a sus manos. Pegaron algo en su taquilla. Su voz era baja. Tensa. No sé cómo lo sé. Pero lo sé. Cuando la vi en esa grabación no paraba de pensar en mi propia hija. Está en Galicia. Su madre y yo ya no hablamos. Pero si alguien la pusiera alguna vez en esa situación, se interrumpió. Miró al suelo. No puedo deshacer lo que pasó. Pero no seré el tipo que deje que siga pasando. Se levantó y abrió una mini nevera junto al banco. Sacó 2 botellas de agua y me dio una. No puedo salir públicamente, dijo. Todavía no. Mi contrato. Mi sueldo. Todo está atado a cláusulas de confidencialidad. Pero esa memoria está limpia. Sin rastro. Lo que hagas con ella es tu decisión. Lo miré. ¿Y si esto llega a Nacional? Dio una sonrisa amarga. Diré que solo seguía el protocolo. Como todo el mundo aquí. Di un paso hacia la puerta del garaje. Pulgar presionando el borde frío de la USB en el bolsillo. Gregorio se quedó en la oscuridad. Cuando salí. Me llamó. Alejandro. Me volví. Ella no se achantó. Asentí una vez. Lo sé. Cuando llegué a casa. Lucía dormía en el sofá. Auriculares todavía puestos. La casa estaba en silencio. Tranquila por una vez. Me senté a la mesa de la cocina e inserté la memoria en el portátil. Carpeta tras carpeta apareció, archivos de vídeo. Registros de audio. Memorandos con marcas de tiempo. El silencio en esa habitación se sentía distinto ahora. No como antes. Cuando era aislamiento. Ahora era calma antes del impacto. Habían querido control. Lo que iban a recibir era exposición. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé en la mesa de la cocina. El portátil iluminando la oscuridad. Las grabaciones de Gregorio reproduciéndose en pantallas partidas. Vi los ángulos converger sobre la figura pequeña de Lucía. Su quietud frente a la autoridad. Su voz calmada mientras los vigilantes se tensaban bajo ella. Vi la ventana del edificio social donde Marta estaba de pie con las manos a la espalda. Sonriendo como si acabara de dar jaque mate. Pensaron que tenían poder. Tenían hábitos. Patrones. Guiones escritos para mantener a la gente obediente. Pero yo tenía la verdad. Cruda y sin editar. Y sabía cómo empaquetarla.
Al amanecer redacté el primer esquema de la publicación. No iba a volcar todo online en una explosión única. Eso habría sido fácil de negar. De reencuadrar como rabia o venganza. No. Esto sería metódico. Por capas. Cronometrado para máxima exposición. Cada clip. Cada directriz. Cada línea de audio construiría una historia de la que no podrían zafarse. Empezaría por la pieza más irrefutable, el enfrentamiento de Lucía. Sin cortes. Sin efectos. Solo el sonido real de ella preguntando ¿de verdad es necesario esto?, mientras dos vigilantes armados y nerviosos la rodeaban como si fuera una amenaza. Luego mostraría la cámara interior. Marta mirando desde la ventana. Ana y Gonzalo a su lado. Nadie detenía a los vigilantes. Nadie ni siquiera parpadeaba. Recorté el clip. Limpié el audio. Comprimí los archivos sin alterar ni un solo fotograma. A las 9 envié el borrador a Sandra con asunto mira antes de publicar. Llamó 5 minutos después. ¿Quieres que lo suelte yo? Sin nombres todavía. Solo las imágenes. Un párrafo de contexto. Sin comentarios. Deja que hable solo. ¿Y el memorando? La semana que viene. Esa es la fase 2. Hubo una pausa. Lo estás haciendo despacio. Lo estoy haciendo bien. Sandra suspiró al teléfono. Vale. Programaré la publicación para el mediodía. Golpeará primero los foros de padres. Luego esperamos la sindicación. Colgué y abrí la siguiente carpeta. Las directrices internas de la Junta eran tan dañinas como había esperado. Frases como mantener la estética del vecindario y limitar distracciones visuales de residentes jóvenes se repetían como evangelio. Un archivo se llamaba Recomendaciones de gestión de conducta. Una lista de protocolos de respuesta sugeridos para residentes que cuestionaran la ejecución. Leía como un manual de control social. Nunca esperaron que alguien lo leyera con ojos de litigante. Marqué las peores líneas. Destaqué citas. Crucé los memorandos con las grabaciones de Gregorio y las cartas que me habían enviado a mí y a Sandra. Monté una cronología digital completa. Cada advertencia. Cada acción. Cada respuesta. El archivo estaría blindado si la prensa pedía antecedentes. Si tenía que llegar a lo federal, o a lo que en España equivale. Estaría preparado. A media tarde Lucía entró en la cocina. Tenía mejor aspecto. Cansada. Pero firme. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto. Mangas subidas. Cogió una tostada. Luego se detuvo al ver el vídeo todavía en mi pantalla. ¿Estás revisando todo? Tengo que hacerlo. Lo miró un momento. Parecían tener miedo de mí. ¿Lo tenían? No sonrió. Solo asintió como si fuera un hecho. Como la gravedad. Luego señaló el segundo ángulo de cámara. El que mostraba a Marta mirando. Esa es la peor parte. Lo sé. Se quedó a mi lado en silencio otro minuto. Luego volvió a su habitación. A media tarde tenía el calendario de lanzamiento trazado. 3 fases. Fase 1, la chispa viral. Las imágenes de Lucía. Limpias y nítidas. Sin adornos. Fase 2, los archivos de cultura. Directrices de reuniones de la Junta. Memorandos internos. Notas anonimizadas de Gregorio. Fase 3, el patrón. Testimonios. Cartas de sanciones. Historias de padres. El mosaico de control armado contado por quienes lo sufrieron. Para cuando la Junta se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ya estaríamos demasiado lejos. Me levanté. Salí y miré hacia las palmeras. Los aspersores marcaban el tiempo en silencio bajo la luz de la mañana.
Los céspedes estaban perfectamente recortados. Banderas ondeaban en porches idénticos. Todo parecía tan pacífico. Esa era la mentira sobre la que habían construido todo. Pero las mentiras se agrietan y yo ya tenía el martillo. Las imágenes se publicaron a las 12:30 en punto. Sandra no añadió ni una palabra más allá del pie de foto. Esto es lo que pasó cuando una chica de 16 años caminó hacia la piscina de su urbanización con un top. Sin comentarios. Sin hashtags. Sin indignación. Solo la verdad. Y eso fue todo lo que necesitó. En 20 minutos tenía más de 8.000 visualizaciones. Los grupos de padres lo recogieron primero. Luego páginas locales de derechos civiles. A la una organización sin ánimo de lucro de defensa legal lo había republicado. A las 2:11 el clip estaba cosido en un hilo de TikTok titulado "Lo que las juntas de propietarios se permiten". Luego saltó de plataforma. A las 3:30 mi bandeja de entrada explotaba. Un periodista de un medio mediano me escribió pidiendo confirmación. Un abogado de Libertades Civiles de Madrid al que no hablaba desde hacía años lo reenvió con asunto tuyo. Incluso un antiguo cliente. Alguien a quien ayudé años atrás en un caso de discriminación habitacional. Me envió un mensaje: no me dijiste que era tu hija. No respondí. No estaba buscando atención. Estaba construyendo presión. Las palmeras aún no sabía lo que se les venía. Pero lo sentían. Por la tarde la Junta envió un correo masivo titulado "Aclaración de hechos recientes". Lo leí 2 veces. Redactado con cuidado. Educado. Vacío. Nunca mencionaban a Lucía por nombre. Nunca reconocían las imágenes. En cambio describían el enfrentamiento como medida de precaución de seguridad y llamaban a los vigilantes monitores comunitarios. Marta ya estaba improvisando. Conocía las señales: calma en la superficie. Podredumbre en los cimientos. Pero esto no era solo dejarla desmoronarse. Era moldear lo que venía después. Empecé a contactar en privado y en silencio a los vecinos que sabía que habían recibido advertencias. Sandra me puso en contacto con 2 más, un entrenador de instituto que había sido sancionado por indumentaria inadecuada de gimnasio mientras corría y una profesora jubilada amenazada con suspensión por dejar a su nieta jugar fuera con sujetador deportivo. Cada uno había guardado las cartas. Cada uno decía lo mismo: no habían hablado porque no creían que nadie les creería o porque tenían miedo hasta ahora. Les ofrecí confidencialidad. Redacción si querían. O inclusión pública completa si estaban listos. 2 aceptaron inmediatamente. Uno pidió un día para pensarlo. Al anochecer tenía suficiente para la fase 2. Pero el verdadero giro vino de Sandra. Llamó justo después de las 10. Su voz era afilada. Concentrada. Acabo de recibir un mensaje de un productor de noticias local. Preguntan si hay alguien dispuesto a hablar delante de la cámara. No tú. No Lucía. Alguien de dentro. Sabía lo que realmente preguntaba. Gregorio. No estaba listo para eso. Había dicho. Pero no lo necesitaba público. Todavía no. Solo necesitaba que sus grabaciones fueran autentificadas. Abrí la memoria otra vez. Saqué el archivo de audio de la reunión de la Junta fechada 6 días antes del incidente en la piscina. No era vídeo. Solo una grabación capturada accidentalmente en una transmisión de seguridad de respaldo que Gregorio había marcado. Era la voz de Marta. Y tenemos que ser visibles con esto. No solo advertencias. Si ven que alguien es apartado. El mensaje viaja más rápido. Otro miembro de la Junta. Probablemente Gonzalo. Había respondido. ¿No es un poco dramático? A lo que Marta contestó. Solo parece dramático hasta que obedecen. Esa frase se convirtió en el ancla. Recorté el audio. Limpié el ruido de fondo y se lo envié a Sandra junto con la transcripción y verificación de código de tiempo.
Ella lo reenvió al mismo productor. No recibimos respuesta esa noche. Pero no era el objetivo. La publicación había empezado. La cronología estaba viva. La narración ya no estaba en manos de la Junta. A las 11:27 mi móvil vibró. Sandra otra vez. Solo un mensaje. Mañana titular, las reglas silenciosas de la Junta captadas en cámara. Me quedé mirando el texto mucho rato. Luego guardé todo en redundancia en la nube. Copias impresas. Envié una memoria USB a mi propio despacho con una carta que decía, para ser liberada si se pierde contacto. No era paranoia. Era preparación. Porque gente como Marta no se doblaba cuando la exponían. Entraban en pánico. Amenazaban. Cometían errores. Y eso era exactamente lo que yo estaba contando. Mañana intentarían darle la vuelta. Pero esta vez ya iban por detrás de la historia. La tormenta no llegó de golpe. Llegó despacio. Como un frente meteorológico que todo el mundo siente antes del primer trueno. Y para cuando la Junta se dio cuenta de lo profundo que estaban metidos. La presión ya era irreversible. Llegué al edificio social justo antes de que empezara la reunión de urgencia de la Junta. Marta no me había invitado. Claro que no. Pero no necesitaba invitación. Los estatutos de la comunidad, que yo conocía mejor que nadie en esa sala, exigían que cualquier reunión con discusión de ejecución fuera abierta a los residentes si se solicitaba por escrito con 24 horas de antelación. Yo había entregado esa solicitud por correo certificado. Con sello de tiempo. Cuando entré por las puertas. La cara de Marta vaciló. Ana miró hacia otro lado. Gonzalo sostuvo mi mirada un segundo de más antes de bajar los ojos a las notas que tenía delante. Había más gente sentada en la galería de lo habitual. Al menos 30 vecinos. Quizá más. Algunos agarrando cartas impresas. Otros deslizando el móvil. El zumbido en la sala era frágil. Nadie hablaba. Pero todos miraban. Marta carraspeó y empezó. Esta reunión es para tratar la reciente difusión de información falsa y perjudicial sobre acciones de ejecución tomadas por esta Junta. Leía de un guión. Tono afilado. Estéril. Creemos que esta narrativa ha creado confusión y escrutinio injustificado. Por ello, la Junta ha preparado una declaración para aclarar. Levanté la mano. Ella se detuvo. Esto no es un tribunal. Señor Vargas. No, dije. Pero es un órgano legal. Y estoy aquí por derecho procedimental. Se puso rígida. Esperará hasta que la Junta termine sus observaciones. No bajé la mano. En cambio me giré ligeramente hacia los vecinos que tenía detrás. Mi voz era calma. Firme. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido una notificación de infracción sin número de artículo citado? 5 manos se levantaron al instante. ¿Cuántas eran por cosas vagas como apariencia o uso inadecuado de espacio común? Más manos. La mandíbula de Marta se tensó. Me volví hacia ella. No estamos confundidos. Marta. Estamos prestando atención. Entonces Sandra se levantó. Tenía una impresión en las manos. Mi publicación de fase 2 ya estaba subida. Ya compartida. En ella estaba la cita, solo parece dramático hasta que obedecen. Las palabras de Marta transcritas. Marcadas con tiempo. Autentificadas. Sandra no habló. Solo levantó el papel alto detrás de ella. Alguien más pulsó play en un móvil. El audio resonó en la sala. La voz de Marta perfectamente clara repitiendo, si ven que alguien es apartado. El mensaje viaja más rápido. Ana se estremeció. Un murmullo bajo recorrió la sala. Marta intentó recuperarse. Esas grabaciones se obtuvieron sin consentimiento. En realidad, la corté.
El sistema graba automáticamente durante periodos marcados. Sus propios registros técnicos lo verifican. Y según el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, si una reunión implica a una junta que gobierna propiedad común, esos registros están sujetos a revisión pública. Saqué el paquete impreso que había preparado, cronología, sanciones, extractos de memorandos y los testimonios de vecinos. Repartí copias a cada miembro de la junta. La narrativa no se salió de control, dije. Se corrigió sola. Vosotros simplemente no esperabais que nadie guardara los recibos. Gonzalo estaba pálido. Ana temblaba ligeramente, pasando las hojas con dedos temblorosos. Marta no dijo nada porque ya no quedaba nada que decir. Había construido su autoridad sobre dos cosas, miedo y silencio. Pero hoy ninguna de las dos funcionaba. La gente ya no tenía miedo y el silencio se había agrietado de par en par. Cuando la reunión se levantó de forma no oficial sin votación, Marta se levantó despacio. Recogió sus cosas y salió primera de la sala. No miró a nadie al marcharse. Gonzalo la siguió. Tampoco hizo contacto visual. Ana se quedó un momento. Luego se acercó a mí al borde del pasillo. No sabía que estaba grabando, dijo. Ojos bajos. Pero sabías lo que estaba haciendo. Dudó. Luego asintió una vez. Lo sabía. La dejé marchar. Detrás de mí. Los vecinos se agruparon en corros de conversación. Algunos miraban el paquete. Otros susurraban sobre elecciones. Peticiones. Opciones legales. El aire había cambiado. Algo irreversible se había movido. No por indignación. No por espectáculo. Sino porque la verdad se había hecho pública y quienes imponían el silencio ya no controlaban la sala. La siguiente reunión de la Junta no solo estaba llena, no cabía ni un alfiler. La trasladaron de la sala de conferencias del edificio social al salón multiusos más grande. Pero aún así no fue suficiente. La gente se quedó de pie junto a la pared del fondo, agrupada cerca de las salidas, murmurando en voz baja. El aire zumbaba con algo más afilado que indignación. Era determinación. Enfocada. Colectiva y muy retrasada. Me senté cerca de la primera fila. Carpeta descansando sobre mi rodilla. Cada página etiquetada y tabulada. A mi izquierda Sandra sostenía un portapapeles. Detrás de nosotros el entrenador Delgado. La señora Henley y 3 vecinos más que habían presentado testimonios por escrito. No les había pedido que vinieran. Habían aparecido por su cuenta. A las 6 en punto entró Marta. Sin sonrisa. Sin postura de autoridad. Solo mandíbula apretada y un bloc legal agarrado contra el pecho como un escudo. Ana la seguía. Ojos bajos. Gonzalo no apareció. Tomaron asiento bajo el estandarte de la Junta. Su logo bordado en hilo dorado, preservando comunidad. Promoviendo paz. Una mentira cosida en tela. Marta tocó el micrófono. Este es el foro abierto programado para que los miembros de la comunidad expongan sus preocupaciones ante la Junta. Por favor recuerden seguir el protocolo y limitar los comentarios a 2 minutos. Lo dijo como si nada hubiera cambiado. Como si todavía controlara el ritmo. Me levanté antes de que terminara. Me llamo Alejandro Vargas. Mi hija fue objetivo de una acción de ejecución armada autorizada por esta Junta. Una acción llevada a cabo sin justificación legal basada en infracciones fabricadas y bajo observación directa desde la ventana interior del edificio social. Todos los móviles de la sala se levantaron a la vez. Marta se movió. Señor Vargas. Ya hemos tratado esto. No, dije más alto. Lo evitaron. Lo enterraron bajo lenguaje de normativa y memoria selectiva. Pero esta comunidad no ha olvidado. Levanté un documento.
Esta es su directriz interna firmada por 3 miembros sentados de esta junta. Describe objetivos de patrullas visuales. Escenarios de confrontación aceptables y procedimientos de escalada para lo que ustedes llaman presencia no conforme. En ningún sitio define esos términos. En ningún sitio hace referencia a ley alguna. Marta abrió la boca. No la dejé hablar. Además, continué. Tenemos grabaciones verificadas que muestran a miembros de la Junta, incluida usted misma, observando en directo mientras 2 vigilantes armados acorralaban a mi hija. Nunca intervinieron. Nunca lo cuestionaron. Sonrieron. La sala se tensó. Alguien desde el fondo gritó. ¿Es eso cierto? Otra voz siguió. Confiamos en ti. Marta. La voz de Marta se quebró por primera vez. Estos documentos nunca pretendieron sacarse de contexto. Eran borradores de política interna Archie. Firmados y ejecutados, corregí. No borradores. Órdenes. Sandra dio un paso adelante. Repartiendo copias de la directriz. Un rumor de papeles recorrió la sala como viento. Una mujer cerca del centro habló. Mi sobrina recibió sanción por poner música sin auriculares. Pensamos que era un caso aislado. No lo era, dije. Era un sistema. La señora Henley se levantó. Su voz era calma pero firme. Recibí 3 cartas en 6 meses. Todas por dejar a mi nieta jugar en el jardín delantero con shorts. Me dijeron que era por seguridad. El entrenador delgado continuó. Me multaron por indumentaria inadecuada de ejercicio mientras corría. Llevo 10 años viviendo aquí. Nadie se quejó hasta que esta junta cambió de manos. 1 a 1. Las historias salieron. Marta se encogió en su asiento. Ana la miró. Luego a nosotros. Y por fin habló. Abstuve en esas votaciones. Me volví hacia ella. Pero no hablaste. Tenía miedo. Igual que mi hija. Eso cayó como una bofetada. Ana miró hacia otro lado. Desde un lateral de la sala. Un hombre alto con polo azul levantó la mano. Propongo una moción de censura. Sandra dio un paso adelante. La secundó. Marta se levantó bruscamente. Así no funciona esto. No tenéis autoridad. La tenemos, dije. Artículo 9.3 de los Estatutos de las Palmeras. Moción comunitaria secundada y aprobada por mayoría en foro público. Vosotros escribisteis las reglas. Marta. Un latido de silencio. Luego manos que se levantaron. No todas a la vez. Pero rápido. 2 filas. 3. Luego la pared del fondo. Casi todos los residentes de la sala. Marta parecía alguien ahogándose a plena luz del día. Recogió sus papeles. Pero sin control. Sin dignidad. Se movió rígida. Como si ya no supiera qué dirección tenía el poder. Salió sin decir otra palabra. Y así. La sala exhaló. El control había vuelto por fin a manos de quienes vivían allí. La fuente parecía distinta ahora. Quizá solo era la forma en que la luz la golpeaba. El sol de última tarde atrapando el agua en un ángulo. Volviéndola casi dorada. O quizá era lo que habíamos tallado en ese espacio. Lo que habíamos recuperado. 1 mes había pasado desde la votación. Marta Quintana dimitió en 48 horas. Oficialmente alegó razones de salud. Extraoficialmente. Ya no le quedaba comunidad que gobernar. Ana la siguió días después. En silencio y sin ceremonia. Gonzalo nunca reapareció. La nueva junta se votó la semana pasada. 5 vecinos. Todos primerizos. Gente con trabajos normales.
Temperamentos normales y ningún gusto por reglas silenciosas. Sandra fue elegida secretaria. El entrenador Delgado. Vicepresidente. Yo rechacé un puesto. No quería poder. Solo quería paz. Pero sí asistí a la primera reunión. Primera fila. Y cuando salió el tema de los espacios comunitarios. No se enterró en lenguaje de normativa ni se veló de respetabilidad. Fue directo. Abierto. Basado en dignidad. Códigos de vestimenta derogados. Protocolos de seguridad revisados por una empresa externa con cláusula firmada de supervisión comunitaria. Y la fuente esa fue idea de Lucía. Había estado callada durante casi todo. Observando desde la distancia. Bajando la cabeza en el instituto. Sin querer ser el símbolo al que todos señalaban. Pero cuando la Junta invitó sugerencias sobre qué hacer con la fuente, la misma de la que casi la arrastraron. Habló. Creo que deberíamos añadir algo, dijo. No quitar. No destruir. Añadir. Hoy estuve a su lado mientras un artista local la descubría. Una pequeña placa de bronce incrustada en la piedra. Sencilla. Solo unas palabras. Libertad de presencia. Nadie debería tener que pedir permiso para existir. Su madre habría estado orgullosa. Lucía pasó los dedos por el borde de la placa. Luego metió las manos en las mangas. La gente alrededor aplaudió. Sin grandes discursos. Sin corte de cinta. Solo reconocimiento. Solo verdad. Mientras la gente se dispersaba vi a Gregorio Morales cerca del seto. No llevaba uniforme. Solo vaqueros y camiseta negra lisa. Asintió una vez. Yo asentí de vuelta. Había dimitido 2 semanas después de que el asunto saltara a nivel nacional. No dio declaraciones. No intentó limpiar su nombre. Solo se marchó en silencio y me envió un último sobre. Dentro había una nota manuscrita. A veces lo más difícil no es alejarse de un trabajo. Es caminar hacia la persona a la que fallaste. Devuélvele su silencio. El seguro. Tenía razón. Lucía ya no necesitaba que hablaran de ella. Solo necesitaba caminar por su urbanización sin que la vigilaran. Y ahora podía. Me quedé solo junto a la fuente mucho rato después de que todos se fueran. Escuché el agua. Su ritmo. Pensé en lo cerca que estuvieron de romper su voz. En cuantos otros ya habían empujado antes de que alguien hablara. El control no siempre aparece gritando o con candados. A veces es una carta. Un gesto. Una amenaza disfrazada de política. Pero el silencio. El silencio de verdad. Nunca debería usarse como arma. Debería sentirse como esto. ¿Tranquilo? ¿Seguro? ¿Entero?